Esta es la historia de cómo un hombre, el más poderoso de todos, encontró a una joven quebrada en la escalinata de servicio y, en una sola noche, la convirtió en la dueña de todo, justo frente a los ojos de quienes la habían humillado. Mi nombre es Mateo Alcorta y esa noche, la noche de la gran gala anual de nuestra fundación, el aire del salón de Recoleta era tan pesado como el oro falso que adornaba los cuellos de las invitadas. Cada risa era una cuchilla afilada, cada susurro una red de mentiras tejida con hilos de ambición. Yo era el centro de ese universo, el patrón, pero me sentía el prisionero principal. El calor de los cuerpos y el perfume dulzón me asfixiaban, una marea densa que amenazaba con ahogarme en su frivolidad. ¿Alguna vez sentiste que no pertenecías a tu propio mundo? Contame desde qué ciudad me estás escuchando. Necesito saber que no estoy solo en esto. Y si querés escuchar más historias como esta, suscríbete al canal. Mi apellido era una marca de hierro candente, una garantía de poder que todos codiciaban, pero que a mí solo me pesaba. Veía a las matriarcas empujando a sus hijas como si fueran yeguas de cría en una subasta, sus sonrisas pintadas ocultando una desesperación voraz por unirse al linaje Alcorta. Cada conversación era una transacción, cada cumplido una inversión. Buscaban al patrón, al dueño de la soledad. Pero ninguno se molestaba en ver al hombre que se ahogaba detrás del nombre. Una soledad inmensa, fría y cortante como el mármol del palacio, se había instalado en mi pecho hacía años. Horacio, mi viejo capataz, insistía en que debía casarme con alguien de mi clase para asegurar el legado, pero yo sentía una repulsión visceral por ese vacío existencial que veía en sus ojos. Mi intuición, esa voz profunda que viene de la tierra, me gritaba que el alma de mi campo faltaba en esa jaula de cemento y apariencias. No podía soportarlo un segundo más. La música, las luces, el murmullo incesante de la hipocresía, todo se convirtió en un ruido blanco insoportable. Necesitaba aire, pero no el aire viciado de los jardines, donde las parejas se escondían para tejer sus intrigas. Necesitaba algo real, algo que me recordara que todavía existía un mundo más allá de esas paredes doradas. Con un movimiento brusco, casi violento, dejé mi copa de champán sobre la bandeja de un mozo que pasó a mi lado, sin mirarlo. El líquido dorado se derramó sobre la plata. No me importó. Comencé a caminar con un propósito firme, abriéndome paso entre los vestidos de seda y los trajes impecables. La gente se apartaba, sorprendida por mi urgencia, susurrando a mis espaldas. Era casi medianoche cuando mi instinto me guió lejos del esplendor, hacia las puertas de servicio, buscando una salida. Una bocanada de verdad en medio de tanta mentira. Empujé la pesada puerta de madera y el contraste fue brutal, casi doloroso. El aire frío de la noche porteña me golpeó la cara, un alivio bendito después del calor sofocante del salón. Aquí, en la penumbra de la escalinata de servicio, el único sonido era el eco lejano de la orquesta y el murmullo del viento. El olor a cera de pisos y a humedad reemplazaba los perfumes caros. Era un mundo diferente. Un universo oculto a solo unos metros del lujo. Me apoyé contra la pared de piedra, cerrando los ojos, intentando que el pulso acelerado en mis sienes volviera a la normalidad. Y entonces lo escuché. Al principio fue un sonido casi imperceptible, ahogado, como el de un animalito herido. Un sollozo, un lamento tan puro, tan cargado de una tristeza genuina que cortó el silencio de la noche y se clavó directamente en mi pecho. Algo, o alguien, estaba roto en la oscuridad. Mi nombre es Lina Rossi. A mis 19 años, el Palacio de los Alcorta en Recoleta se sentía como un planeta ajeno, un universo de mármol frío y silencios pesados que me tragaba entera. Al cruzar el umbral,
El aire mismo cambió, volviéndose denso con el aroma a cera de abejas, a cuero viejo y a un dinero tan antiguo que parecía tener su propio aroma a tumba dorada. Mis zapatos gastados, los únicos que poseía, no hacían ruido sobre las alfombras persas, como si la opulencia del lugar absorbiera mi existencia, volviéndome invisible, insignificante. Sostenía mi pequeña valija de cartón con ambas manos, un ancla patética en un océano de lujo. Cada retrato en las paredes, con sus ojos severos y pintados al óleo, parecía juzgar mi vestido sencillo, mi pelo oscuro atado sin esmero, mi presencia misma. Sentía una opresión en el pecho, la certeza aplastante y dolorosa de que yo no pertenecía aquí, que era una hierba silvestre creciendo en una grieta del mármol. Esta era mi última parada antes de la jaula. En exactamente 2 meses, mi vida dejaría de pertenecerme por completo. Mi madrastra, Regina, había sellado mi destino con la misma frialdad con la que vendía las joyas de mi madre. Un matrimonio arreglado con don Ricardo, un viudo adinerado y amigo de su familia, un hombre 30 años mayor que yo, a quien apenas había visto. La unión, me habían dicho, era conveniente, una palabra horrible, despojada de cualquier calor, de cualquier atisbo de elección. Por dentro, un grito silencioso luchaba por salir, un anhelo desesperado por los campos abiertos de la soledad, el único hogar que había conocido. Pero la resignación era una capa de hielo gruesa sobre mi corazón. Este trabajo temporal como institutriz era solo eso, un breve respiro. 60 días de aire prestado antes de que las puertas de mi prisión se cerraran para siempre, con un chasquido metálico y definitivo. La gobernanta, una mujer de gesto adusto llamada Elvira, me condujo hasta el ala de los niños. Allí me esperaban los sobrinos huérfanos del señor Alcorta, Sofía, de 8 años, con una mirada de desconfianza que era una armadura, y Tomás, de 5, cuyos ojos azules guardaban una tristeza demasiado grande para su pequeño cuerpo. Durante la presentación, Tomás tropezó y la pequeña caja de música que llevaba en sus manos, un regalo de sus padres, cayó al suelo, rompiéndose en 2. Elvira soltó un bufido de impaciencia, lista para regañarlo, pero me arrodillé al instante, ignorando el frío del piso. «No pasa nada, campeón», le susurré recogiendo las piezas. «A veces las cosas se rompen para que podamos aprender a arreglarlas». Mi voz fue suave, pero firme. Con una delicadeza que no sabía que aún poseía, logré encajar las piezas. La melodía volvió a sonar, frágil pero intacta. Sofía me miró y por primera vez su armadura pareció agrietarse. Elvira me observó en silencio, con una expresión indescifrable que mezclaba sorpresa y una pizca de respeto a regañadientes. Mientras los niños se aferraban a la caja de música reparada, ella me apartó un momento. Su voz fue un susurro áspero, una advertencia envuelta en información. El patrón, el señor Alcorta, no tolera los descuidos. Es un hombre de carácter implacable, el más poderoso de este país, y su palabra es ley dentro de estas paredes. Hizo una pausa, y su mirada se perdió por un instante en la vastedad del pasillo, como si hablara más para sí misma que para mí. Pero también es el hombre más solitario que he conocido. Carga el peso de todo este imperio sobre sus hombros y no confía en nadie. La descripción pintó en mi mente la imagen de un rey aislado en su castillo de oro, una figura temible y extrañamente trágica, despertando una curiosidad que me asustó por su intensidad. Esa noche, en mi austero cuarto de servicio, las palabras de la gobernanta resonaban en mi cabeza. El patrón, un hombre poderoso, solitario, implacable, una corriente eléctrica, una mezcla de miedo y una fascinación inexplicable, recorrió mi espalda.
Me senté en el borde de la cama estrecha y tomé una decisión consciente, una promesa desesperada a mí misma. Debía evitarlo. Mi camino aquí era corto y estaba claramente definido. Mi objetivo era sobrevivir estos 2 meses con la cabeza gacha, cumplir con mi deber y desaparecer sin dejar rastro, sin causar la más mínima ondulación en la superficie de este lago dorado. Un encuentro con un hombre así solo podía traer complicaciones, desviar mi atención de la resignación que tanto me había costado construir. Ser invisible era mi única estrategia de supervivencia. No podía permitirme el lujo de la curiosidad, no cuando mi libertad ya tenía fecha de vencimiento y un precio fijado. Mientras ordenaba mis pocas pertenencias en el pequeño armario, sentí una corriente de aire frío que se coló por debajo de la ventana, haciéndome temblar. Afuera, la noche de Buenos Aires envolvía el palacio en su manto oscuro. Pero adentro, la casa parecía tener vida propia, un corazón que latía con secretos y destinos entrelazados. Me abracé a mí misma, tratando de ahuyentar la extraña sensación de que mis planes eran inútiles. Como construir un dique de arena contra una marea imparable. Creía que podía esconderme en las sombras de aquel gigante de mármol, sin saber que mi llegada ya había alterado el delicado equilibrio de ese universo. No tenía idea de que, en ese mismo instante, el destino ya estaba moviendo sus piezas, trazando una línea invisible y directa que conectaba mi pequeño cuarto de servicio con el corazón del hombre al que había jurado nunca conocer. La colisión era simplemente inevitable. Pasaron 3 días, 3 ciclos de sol y luna, en los que me esforcé por ser una sombra funcional, un fantasma eficiente que se deslizaba por los pasillos sin hacer ruido. Mi mundo se había reducido al ala de los niños, a las risas frágiles de Tomás y a la confianza que, lentamente, comenzaba a brotar en la mirada de Sofía. Una tarde, mientras los observaba jugar en uno de los patios interiores desde una galería, lo vi por primera vez. Estaba a unos 40 metros, de espaldas a mí, hablando con un jardinero. No podía ver su rostro, solo una silueta imponente recortada contra el sol del atardecer. Un hombre alto, de hombros anchos que llenaban su saco con una autoridad natural. Y entonces, sin previo aviso, mi cuerpo reaccionó. Un calor inexplicable y repentino subió desde mi pecho hasta mi cuello, tiñendo mis mejillas de un fuego vergonzoso. Mi corazón, de repente, martilleaba contra mis costillas con una violencia descontrolada y ajena. Quedé paralizada, con los dedos aferrados a la baranda de hierro forjado, helada por fuera y ardiendo por dentro. ¿Qué era esta traición de mi propio cuerpo? Era una reacción primitiva, animal, a la mera presencia de un extraño. Mis manos comenzaron a hormiguear, una sensación de miles de agujas diminutas que despertaban cada terminación nerviosa. Mi piel entera se sentía viva, alerta, como si hubiera estado dormida durante años y de repente fuera arrancada de su letargo por un rayo silencioso. La vergüenza me inundó como una marea helada, casi tan poderosa como el calor que la precedió. Estaba comprometida. Mi destino, aunque sombrío, estaba sellado. No tenía derecho a sentir esto, esta descarga eléctrica por un hombre cuya cara ni siquiera conocía. Con un movimiento brusco, se giró y desapareció dentro de la casa antes de que pudiera registrar un solo rasgo. Pero su presencia, esa energía dominante, quedó grabada en el aire. Me recriminé con una ferocidad silenciosa durante el resto del día. Fui una tonta, una mujer débil dejándose llevar por una fantasía ridícula. Mi vida no tenía espacio para esas locuras. Mi deber era con los niños, mi meta era sobrevivir estos 2 meses y luego aceptar la jaula que me esperaba. Me concentré en mi trabajo con una determinación casi febril,
Usando el cansancio físico como un escudo contra los pensamientos prohibidos, limpié, ordené, leí cuentos con una voz monótona y jugué en el suelo hasta que mis rodillas dolieron. Quería extirpar el recuerdo de esa sensación, borrar la memoria de ese calor inexplicable. Me repetí a mí misma que era solo el sol, el cansancio, cualquier cosa menos la verdad. La verdad era que la silueta de ese hombre había despertado algo dentro de mí, algo antiguo y peligroso que había creído muerto y enterrado bajo capas de resignación y dolor. Un par de noches después, el destino volvió a jugar sus cartas. Llevaba a los niños a sus habitaciones después de la cena. El pasillo principal estaba en penumbra, iluminado solo por unos pocos apliques de pared que arrojaban sombras largas y danzantes. Mientras pasábamos frente a la puerta entreabierta del escritorio del señor Alcorta, escuché su voz. Era grave, profunda, con un timbre que parecía vibrar no solo en el aire, sino directamente en mis huesos. No gritaba, ni siquiera hablaba alto, pero cada palabra estaba cargada de un poder sereno, una autoridad que no necesitaba alzar la voz para imponerse. El impacto fue devastador, 1000 veces más potente que verlo a la distancia. Un escalofrío recorrió mi columna, vértebra por vértebra, y una contracción súbita y aguda se apoderó de mi vientre, robándome el aliento. Fue un deseo instantáneo, chocante y tan abrumador que me dejó sin fuerzas. Me detuve en seco, con la mano sobre el picaporte de la habitación de Sofía, incapaz de moverme. Los niños entraron sin notar mi parálisis. Yo me quedé afuera, anclada al suelo, escuchando fragmentos de una conversación sobre la estancia, sobre caballos y cosechas. No entendía los detalles, pero no importaba. Cada palabra que pronunciaba resonaba dentro de mí como si su voz fuera un instrumento diseñado para tocar cuerdas en mi alma que yo no sabía que existían. Era una melodía oscura e hipnótica que me envolvía, despertando lugares secretos y dormidos de mi ser. Sentí una oleada de vergüenza tan profunda que casi me ahoga. ¿Cómo podía mi cuerpo reaccionar de esta manera, tan visceralmente, solo por el sonido de una voz? Era indecente, era peligroso, era una traición a todo lo que me habían enseñado y a la promesa que me ataba. La puerta del escritorio se cerró con un clic suave pero definitivo, cortando el sonido y rompiendo el hechizo. El silencio que quedó fue ensordecedor. Me apoyé contra la pared fría del pasillo, temblando de pies a cabeza, tratando de regular mi respiración errática. El mármol helado contra mi espalda era un contraste brutal con el incendio que sentía por dentro. Este hombre, el patrón, era un peligro, no por su poder o su reputación, sino por el efecto incontrolable que tenía sobre mí sin siquiera saber que yo existía. El miedo, un miedo genuino y helado, se apoderó de mí. Mi resolución se solidificó, convirtiéndose en un juramento de hierro. Tenía que evitarlo, debía mantenerme en las sombras, ser invisible, contar cada día que faltaba para mi partida. Debía proteger el poco control que me quedaba sobre mi vida. Pero el destino, en las grandes mansiones como en el campo abierto, rara vez consulta los planes de los mortales. Pasaron 10 días, 10 ciclos de sol y luna, que se sintieron como una eternidad suspendida. Solo quedaban 50 días para que mi vida se extinguiera en el altar de un matrimonio sin amor. Y cada amanecer era un recordatorio cruel de esa cuenta regresiva. Para sobrevivir, me convertí en una estratega del escondite, una experta en la geografía de la mansión. Mapeaba los horarios de Mateo Alcorta con la precisión de un general planeando una retirada desesperada. Sabía a qué hora bajaba a desayunar, cuándo se encerraba en su escritorio y qué pasillos evitaba. Me movía por la casa como un fantasma, una sombra silenciosa cuyo único propósito
era permanecer invisible a los ojos del patrón. Esta evasión se convirtió en mi único acto de rebelión, mi única forma de control, en un universo donde no controlaba absolutamente nada. La tensión, sin embargo, era un veneno lento que se acumulaba en mis venas. La frágil paz que había construido se hizo añicos una tarde gris. El aire estaba cargado de la promesa de una tormenta. Tomás, en un arrebato de energía infantil, corría por el gran salón mientras yo intentaba convencerlo de ir a su cuarto. En el centro del salón, sobre un pedestal de mármol, descansaba un jarrón de porcelana china, una reliquia familiar de valor incalculable. Lo vi tropezar. El tiempo se detuvo. En un instante, mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Me lancé hacia adelante, un movimiento instintivo y puramente protector. Logré empujar a Tomás fuera del camino de la caída, su pequeño cuerpo chocando contra el mío, pero mi impulso hizo que el pedestal se tambaleara. El jarrón se inclinó en cámara lenta, como un gigante moribundo, y luego se estrelló contra el suelo con un estruendo que pareció hacer temblar los cimientos de la casa. Elvira apareció, su rostro una máscara de horror. «Fui yo», dije antes de que pudiera culpar al niño, mi voz firme ocultando el temblor de mis manos. Fue mi culpa. Las palabras de Elvira cayeron sobre mí como una sentencia de muerte. El patrón quiere verla. Ahora, en su escritorio. Un terror frío y paralizante se apoderó de mí, robándome el aire de los pulmones. El largo pasillo que conducía a su estudio se transformó en un corredor hacia el patíbulo. Cada paso que daba sobre el mármol helado resonaba en el silencio, un eco macabro del martilleo frenético de mi corazón contra mis costillas. Los retratos de los Alcorta, con sus miradas severas y pintadas al óleo, parecían seguirme, juzgando mi osadía, mi torpeza, mi mera existencia. Intenté desesperadamente construir una defensa en mi mente, una muralla de excusas y disculpas, pero mi cuerpo era un traidor. Mis manos estaban húmedas y frías, mi respiración era un hilo corto y superficial. A medida que me acercaba a la puerta de caoba, el aire se espesaba con el aroma a cuero, a madera antigua y a un poder masculino que era casi palpable, asfixiante. Mateo estaba en su escritorio, intentando concentrarse en los informes de la soledad, pero una inquietud inexplicable lo carcomía por dentro. La voz de Horacio, su capataz, sonaba distante a través del teléfono, hablándole de una sequía y del ganado, pero las palabras no lograban anclarse en su mente. Fue entonces cuando el intercomunicador sonó, la voz de Elvira cortando el aire. «Señor, hubo un incidente en el gran salón. La señorita Rossi...» En el instante en que escuchó su nombre, algo se contrajo violentamente en su pecho, un espasmo agudo, casi doloroso. Un calor súbito e irracional le subió por el cuello. «Te llamo después». «Horacio», dijo, colgando el teléfono con una brusquedad que sorprendió incluso a sí mismo. El nombre, Lina Rossi, reverberó en el silencio de su estudio, no como el nombre de una empleada más, sino como una clave, una pieza faltante, la respuesta a una pregunta que ni siquiera sabía que se estaba haciendo. La lógica dictaba una respuesta simple. Un objeto roto, sin importar su valor, era un asunto administrativo, un regaño, una deducción de su salario, un problema delegado a la gobernanta. Pero mientras Elvira terminaba de explicar el desastre del jarrón, un impulso feroz e incomprensible se apoderó de él, anulando cualquier rastro de razón. «Que venga», ordenó, su propia voz sonando más grave de lo normal, cargada de una autoridad que no era para el problema, sino para la necesidad que lo impulsaba. «Quiero hablar con ella personalmente». No entendía por qué. Era una necesidad casi física.
Una urgencia visceral de ponerle un rostro a esa presencia que había alterado el equilibrio de su casa, a esa voz que lo había hechizado en el pasillo. Necesitaba mirarla a los ojos y confirmar si la mujer era tan real como la devastadora perturbación que estaba causando dentro de él. Mientras esperaba, su mente febril repasaba la escasa información que tenía sobre ella. Institutriz temporal de sus sobrinos, huérfana del antiguo administrador del campo de su padre. Y el dato que Elvira le había mencionado de pasada, casi como un chisme sin importancia: estaba comprometida para casarse en menos de 2 meses con un hombre mayor. La idea le provocó una punzada de irritación tan desproporcionada, tan primitiva y posesiva, que lo dejó sin aliento. ¿Por qué demonios le importaba? Se puso de pie, sintiéndose de repente atrapado entre las 4 paredes de su propio santuario. La noticia de su compromiso se sentía como una ofensa personal, como una pieza que alguien había forzado en un rompecabezas que él ni siquiera sabía que estaba armando. Su instinto, esa voz profunda que venía de la tierra, le gritaba que algo en esa historia estaba fundamentalmente, peligrosamente equivocado. Lina llegó finalmente ante la imponente puerta de caoba maciza. Se detuvo, su mano temblando visiblemente mientras la levantaba para golpear. Del otro lado, Mateo escuchó los pasos vacilantes detenerse y contuvo la respiración. El corazón de ambos latía con una furia descontrolada y sincronizada, un tambor de guerra anunciando una colisión inevitable. Justo cuando los nudillos de ella estaban a punto de tocar la madera, la voz aguda de la pequeña Sofía gritó su nombre desde el fondo del pasillo. «Lina, no encuentro mi libro». La interrupción fue una descarga eléctrica, un aplazamiento que fue, para ambos, un alivio insoportable y una frustración agonizante. Pero fue solo un instante. Otra mucama se llevó a la niña. El pasillo quedó nuevamente en un silencio denso y pesado. Ya no había escapatoria. Lina cerró los ojos, tomó una bocanada de aire que le quemó los pulmones y golpeó suavemente la puerta. El encuentro era, por fin, inevitable. La puerta se abrió con un crujido casi inaudible, pero para Mateo Alcorta fue el sonido de un universo partiéndose en 2. El tiempo se estiró, volviéndose denso y espeso como la miel. Ahí estaba ella, de pie en el umbral, bañada por la luz tenue del pasillo que delineaba su silueta frágil pero inquebrantable. No era una aparición, no era un fantasma, era real. Su pelo oscuro, recogido sin esmero, dejaba escapar algunos mechones que le acariciaban el cuello con una intimidad que a él le pareció obscena. Sus ojos, enormes y oscuros, se levantaron para encontrarse con los suyos, y en ese instante el aire abandonó los pulmones de Mateo con una violencia brutal. Era ella, la mujer cuyo rostro había perseguido su intuición en las noches de insomnio, la encarnación viviente de esa alma que le faltaba a su tierra, a su vida. La reconoció con una certeza tan absoluta y devastadora que sus rodillas amenazaron con ceder. Un torbellino de emociones contradictorias y violentas lo asaltó, una guerra civil desatándose en su interior en el lapso de un solo latido. Primero, un alivio tan profundo y abrumador que casi lo ahoga, la sensación de un hombre perdido en el desierto que finalmente encuentra agua. Ella existía, no era una locura suya. Inmediatamente después, un deseo consumidor, primitivo, un fuego que nació en sus entrañas y se extendió por cada vena, quemando toda razón a su paso. Quería cruzar el espacio que los separaba, tomar su rostro entre las manos y asegurarse de que era de carne y hueso. Y junto al deseo, una posesividad salvaje, un instinto animal que le gritaba que ella era suya, que siempre lo había sido. Pero por debajo de todo, un terror helado se deslizó por su espina dorsal.
el miedo atroz de que esos ojos, ahora fijos en los suyos, no sintieran el mismo cataclismo. Lina levantó la vista, preparada para enfrentar la ira de un rey en su trono, y en su lugar se encontró con un hombre que parecía tallado en la misma roca de las sierras. Mateo Alcorta no era solo alto, era imponente. Una presencia que llenaba el espacio, que absorbía el aire y la luz. Sus hombros anchos se tensaban bajo la tela de una camisa impecable, y su rostro, de ángulos duros y una belleza casi brutal, no contenía la frialdad que ella esperaba. Sus ojos, de un color oscuro e indefinible, la miraban con una intensidad que era un golpe físico, una fuerza que la atravesó de pies a cabeza, despojándola de todas sus defensas. No había desprecio en su mirada, ni indiferencia. Había algo más, algo antiguo y ardiente, un reconocimiento que la dejó sin aliento, haciendo que el mundo entero se desvaneciera hasta quedar reducido a ese espacio insalvable y electrizante entre ellos dos. Su cuerpo la traicionó de una forma humillante y total. Una oleada de calor insoportable la inundó, comenzando en el centro de su vientre y extendiéndose como lava líquida hasta la raíz de su pelo. Sus piernas, de repente, se sintieron débiles, incapaces de sostenerla, y tuvo que aferrarse al marco de la puerta para no derrumbarse. Una parte de ella, una parte profunda y animal que no respondía a la razón ni al deber, lo reconoció. No era lógico, no tenía sentido, pero cada célula de su ser vibraba con la certeza de un reencuentro, como si su alma hubiera estado esperando por él durante una eternidad. El terror la paralizó. Estaba comprometida, su destino estaba sellado. Este sentimiento era una blasfemia, una locura peligrosa. Y sin embargo, un deseo agudo, tan potente que dolía físicamente, la consumió junto a un impulso primitivo y vergonzoso de estirar la mano y tocarlo. El tiempo se detuvo, suspendido en el ámbar de esa mirada compartida. El silencio en el estudio no era vacío, estaba cargado de todo lo que no se decía, de preguntas y respuestas que viajaban entre ellos sin necesidad de palabras. El mundo exterior, con sus reglas, sus compromisos y sus abismos sociales, dejó de existir. Solo quedaban ellos dos, un hombre y una mujer anclados en un instante de claridad cruel y devastadora. En sus ojos, ella no vio a un patrón, sino a un hombre que la miraba como si fuera la pieza que completaba su existencia. En los ojos de ella, él no vio a una empleada asustada, sino a la mujer que encarnaba la entereza y la verdad que había buscado toda su vida. Era una comunión silenciosa, un pacto sellado en un idioma más antiguo que el habla. La colisión de dos almas que se reconocían con una certeza absoluta y aterradora. El hechizo se rompió con el sonido distante de un reloj de pie dando la hora en el pasillo. El eco de la campana fue como un martillazo, destrozando el frágil cristal del momento y devolviéndolos con una violencia brutal a la dolorosa realidad de sus circunstancias. Mateo enderezó la espalda, la máscara del patrón volviendo a asentarse sobre sus facciones. Una armadura necesaria para ocultar el caos que sentía por dentro. Lina bajó la mirada al instante, el calor de la vergüenza tiñendo sus mejillas al recordar quién era ella y dónde estaba. Él era su empleador, el hombre más poderoso del país. Ella era la torpe institutriz que acababa de destruir una reliquia familiar y que, peor aún, estaba prometida a otro hombre. La distancia entre ellos volvió a ser un abismo insalvable, pero el puente ya se había revelado. Ambos lo sabían, podían volver a sus papeles, pero algo fundamental e irrevocable se había quebrado para siempre. Nada volvería a ser como antes. «No me importa el jarrón», dijo Mateo, y su voz,
grave y serena, desmanteló por completo la coraza de miedo que yo había construido. Estaba de pie detrás de su escritorio de caoba, pero no había rastro del patrón implacable que me habían descrito. Sus ojos oscuros me estudiaban con una intensidad que me desnudaba el alma. Buscando algo más allá de mi torpeza, era un objeto. Los objetos se reemplazan. Usted, en cambio, parece ser irreemplazable para mis sobrinos. Sus palabras eran una absolución y una condena al mismo tiempo. Me estaba perdonando, pero también me estaba atando a esa casa, a su presencia. Sentí una oleada de alivio tan abrumadora que casi me hace flaquear, seguida de un pánico helado. No podía despedirme. Peor aún, no quería que lo hiciera. Y en esa simple verdad, en ese deseo prohibido que floreció en el pecho, supe que mi estrategia de invisibilidad había fracasado de la manera más espectacular y peligrosa que pudiera imaginar. Desde ese día, la mansión se convirtió en un campo de batalla silencioso. Cada pasillo era un territorio cargado de una tensión eléctrica, cada rincón una emboscada para mis sentidos. Ya no podía evitarlo. Mateo parecía estar en todas partes. Su presencia era una constante que alteraba la atmósfera misma de la casa. Aparecía en el ala de los niños con la excusa de revisar sus progresos, su figura imponente llenando el umbral de la puerta y robándome el aire. Me preguntaba por sus lecciones, por su estado de ánimo, pero sus ojos nunca dejaban los míos. Cada conversación era una danza peligrosa, un intercambio de frases mundanas que ocultaban un subtexto ardiente. Los encuentros eran breves, casi robados, pero dejaban una estela de fuego en mi piel. Sentía su mirada sobre mí incluso cuando no estaba, una caricia invisible que me hacía temblar, una obsesión silenciosa que se reflejaba aterradoramente en la mía. Mi cuerpo se convirtió en un traidor. Por más que mi mente se aferrara a la imagen de don Ricardo, a la resignación de mi destino, mi físico respondía a Mateo con una lealtad primitiva y absoluta. El simple sonido de sus pasos acercándose por el corredor era suficiente para que mi corazón se desbocara, martillando contra mis costillas como un pájaro enjaulado. Mi piel se erizaba, una corriente eléctrica anticipando su cercanía. Cuando estaba cerca, mi respiración se volvía superficial, mis pensamientos se fragmentaban en un torbellino de sensaciones incontrolables. El aroma a cuero y a tierra que emanaba de él, el timbre profundo de su voz, la forma en que su sombra se proyectaba sobre mí. Cada noche me recriminaba mi debilidad, me juraba mantener la distancia, pero al día siguiente bastaba una sola mirada suya para que todas mis resoluciones se derrumbaran, convirtiéndose en cenizas a los pies de un deseo devastador. La colisión física ocurrió una tarde lluviosa. Llevaba una pila de libros para Sofía por el pasillo principal. El suelo de mármol estaba resbaladizo por la humedad. Mis zapatos gastados perdieron adherencia y tropecé, los libros volando por el aire. Antes de que pudiera caer, dos manos fuertes me sujetaron por los brazos, estabilizándome. Era él. Su rostro estaba a centímetros del mío, sus ojos oscuros llenos de una preocupación que me quemó por dentro. Nuestras manos se rozaron al intentar recoger un libro del suelo. Fue un contacto mínimo, la punta de sus dedos contra los míos, pero el impacto fue cataclísmico. Un choque eléctrico, violento y puro, recorrió mi brazo y explotó en mi pecho. Ambos nos quedamos paralizados, con la respiración contenida, el mundo entero reducido a ese punto de contacto ardiente. Retiramos las manos como si nos hubiéramos quemado, pero la marca invisible de su piel contra la mía permaneció, un fuego latente que ardería por horas. 2 días después, llegó una carta con el sello de la estancia de don Ricardo. La caligrafía de mi madrastra
Regina era tan afilada y fría como su voz. La abrí con manos temblorosas en la soledad de mi cuarto. No eran palabras de afecto, sino un cronograma, una lista de obligaciones. Detallaba los preparativos para la boda, la fecha inminente, las expectativas de mi futuro esposo. Cada frase era un clavo más en el ataúd de mi libertad, un recordatorio brutal de la jaula dorada que me esperaba. El pánico, un animal helado y con garras, se aferró a mi garganta, asfixiándome. El mundo que había comenzado a vislumbrar junto a Mateo, un mundo de miradas intensas y toques eléctricos, se desvaneció, reemplazado por la imagen gris y sin vida de un futuro que no había elegido. La culpa me consumió. ¿Cómo podía desear a otro hombre cuando el destino de mi familia dependía de que yo cumpliera con mi deber? Esa misma noche, en el silencio de su escritorio, Mateo sirvió 2 vasos de whisky. Horacio, su viejo capataz, lo observaba con la preocupación grabada en las arrugas de su rostro. El patrón, el hombre que movía los hilos del país con una sola llamada, parecía un fantasma. «La encontré, Horacio», dijo Mateo, su voz un murmullo ronco, despojado de toda su autoridad habitual. El alma que le faltaba a esta casa, a la soledad, la encontré. Hizo una pausa, tragando el whisky como si fuera veneno. «Pero llegué tarde, está prometida a otro, un arreglo de su familia». Horacio nunca había visto a su patrón así, tan vulnerable, tan roto. El poder, la fortuna, el apellido Alcorta, nada de eso importaba. En sus ojos vio el desesperado desamparo de un hombre que había encontrado el único tesoro que realmente anhelaba en el mundo, solo para descubrir que ya le pertenecía a otro. La tensión entre nosotros se volvió insoportable, una cuerda a punto de romperse. Una noche, una fuerte tormenta dejó sin luz parte de la mansión. El destino, o quizás una fuerza más cruel, nos dejó atrapados solos en la biblioteca, iluminados únicamente por el fuego crepitante de la chimenea. Las máscaras cayeron. Ya no éramos el patrón y la institutriz. Hablamos de verdad, de los campos de la soledad que ambos amábamos, de la soledad que nos carcomía, de los sueños que habíamos enterrado. Su voz me envolvió y por primera vez me permití ser vulnerable. Se acercó lentamente, el calor del fuego danzando en sus facciones. El espacio entre nosotros se evaporó. Sentí su aliento cálido en mi piel. Vi cómo sus ojos descendían a mis labios. El mundo se detuvo. Cada fibra de mi ser gritaba que lo besara, que me entregara a ese momento, sin importar las consecuencias. Estaba a un suspiro de distancia, 1 milímetro de rendición. Podía sentir el calor que emanaba de su cuerpo, una fuerza magnética que me atraía sin remedio. Inclinó su rostro hacia el mío y cerré los ojos, esperando el contacto que anhelaba con una desesperación que me avergonzaba. Y entonces un trueno ensordecedor sacudió la casa, coincidiendo con el sonido de la puerta de la biblioteca abriéndose de golpe. Era Elvira, con un candelabro en la mano, su rostro una mezcla de sorpresa y desaprobación. Saltamos hacia atrás como si nos hubieran descubierto en un crimen, el hechizo roto en 1000 pedazos. El aire, antes cargado de una promesa ardiente, ahora estaba helado por la vergüenza y la frustración. Sin decir una palabra, me di la vuelta y huí de la biblioteca, con el corazón destrozado. La distancia física que impusimos después de eso fue un tormento, un recordatorio constante de lo cerca que estuvimos y de lo imposible que era nuestro futuro. La noticia llegó como un veredicto, fría e impersonal, en un sobre con el sello de la estancia de don Ricardo. Elvira me lo entregó con una mirada que era una mezcla de lástima y deber cumplido. Dentro,
La caligrafía afilada de Regina anunciaba el cambio de planes. La boda se adelantaba. En una semana, 7 días, el número se clavó en mi pecho como una estaca de hielo, robándome el aire. Cada palabra era un eslabón más en la cadena que me ataba a un futuro gris y sin vida. Un pánico visceral, un terror animal, me subió por la garganta, ahogando un grito silencioso. La noticia corrió por la casa como un reguero de pólvora. Cuando llegó a oídos de Mateo, que estaba en su escritorio, la quietud en su cuerpo fue aterradora. El vaso de whisky que sostenía en su mano se hizo añicos, el cristal esparciéndose sobre los informes de la soledad sin que él pareciera notarlo. Un solo pensamiento, brutal y definitivo, se apoderó de su mente. No, simplemente no. No envió a nadie. No llamó. Fue él. Sus pasos resonaron en los pasillos de servicio con una furia contenida, un propósito que hizo que el personal se apartara a su paso como si fuera una tormenta a punto de estallar. No se detuvo a golpear mi puerta. La abrió de un solo empujón, su figura imponente llenando el pequeño y austero espacio, devorando la poca luz que entraba por la ventana. Me encontré de pie, con la carta arrugada en mi mano, mi rostro seguramente un mapa de desesperación. Sus ojos oscuros ardían con una intensidad que nunca había visto, una mezcla de rabia y un dolor tan profundo que me partió el alma. El aire se volvió denso, eléctrico, cargado con la inminencia de una colisión que ambos habíamos intentado evitar. Ya no había máscaras. Frente a mí no estaba el patrón, sino un hombre al borde del abismo, dispuesto a arrastrarme con él para no perderme. «Te vas», dijo, y no era una pregunta. Su voz era un gruñido bajo, una vibración que sentí en mis huesos. Asentí, incapaz de formar palabras. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente se derramaron, trazando caminos calientes sobre mis mejillas frías. «No tengo elección, Mateo», susurré, mi voz quebrándose en un sollozo ahogado. «Mi familia, todo depende de este arreglo». «No puedo», me interrumpió, cruzando la habitación en 2 zancadas. Su cercanía era un calor abrasador que me envolvía. «No me hables de arreglos», siseó, su rostro a centímetros del mío. «Decime la verdad, mírame a los ojos y decime que no sentís esto que está quemándonos a los dos». Su demanda era brutal, despojándome de mi última defensa, y me rompí. «Lo siento», gemí, el corazón desgarrado. «Siento por vos lo que nunca creí posible sentir, pero es demasiado tarde. No puedo». «No es tarde», replicó él, su voz ahora cargada de una vulnerabilidad que me desarmó por completo. Tomó mi rostro entre sus manos, sus pulgares secando mis lágrimas con una ternura que dolía. «Lina, te estuve buscando toda mi vida sin siquiera saber tu nombre. Rechacé a cada mujer que me pusieron enfrente porque ninguna eras vos. Ninguna tenía tu entereza, tu alma. No me importan las convenciones, no me importa tu madrastra ni ese hombre. Me importás vos». Cada palabra era una revelación, una pieza de un rompecabezas que finalmente encajaba con una claridad dolorosa. Me estaba ofreciendo un mundo que nunca me había atrevido a soñar. «Elegíme a mí», susurró, su frente apoyada en la mía, su aliento mezclándose con el mío. «Déjame que yo me encargue de todo lo demás. Solo tenés que elegirme». La oferta pendía en el aire, tan real y tan imposible que me dejó sin aliento. Y entonces me besó. No fue un beso tierno, ni vacilante. Fue un acto de desesperación, de posesión, un intento de sellar con su boca la promesa que sus palabras habían hecho. Sus labios se estrellaron contra los míos, hambrientos, reclamando algo que ambos sabíamos que ya le pertenecía. El sabor era una mezcla de whisky,
lágrimas y una necesidad tan profunda que era casi violenta. Le devolví el beso con la misma furia, mis manos enredándose en su pelo, aferrándome a él como si fuera mi único ancla en un mar embravecido. Fue un incendio, una combustión espontánea que consumió toda duda, todo miedo, toda resignación. Por un instante glorioso y devastador, no éramos Mateo y Lina, el patrón y la institutriz. Éramos dos almas reconociéndose en la oscuridad, dos mitades de un todo que finalmente se encontraban. La completitud fue tan perfecta que dolía. Nos separamos con la misma brusquedad con la que nos habíamos unido, jadeando, el aire cargado con el eco de lo que acababa de suceder. La brutal realidad de nuestra situación se estrelló contra nosotros con la fuerza de una ola. El beso no había cambiado nada y lo había cambiado todo. La conexión entre nosotros era ahora un pacto de sangre, innegable e irrevocable. Pero la jaula seguía ahí, sus barrotes más fríos y duros que nunca. «Tengo que irme», susurré, y cada palabra fue una cuchillada en mi propio corazón. Él dio un paso atrás, la máscara de acero volviendo a su rostro, pero sus ojos seguían ardiendo. «Andate», dijo, su voz ahora gélida, cortante. «Cumplí con tu deber, pero que te quede claro, Lina Rossi, no voy a perderte». No era una súplica, era una sentencia, una declaración de guerra contra el destino mismo. El enfrentamiento final acababa de empezar. La despedida de los niños fue la herida más profunda, una sangría lenta y silenciosa en el corazón ya destrozado de Lina. Sofía, con una madurez que no le correspondía, se aferró a la falda de su vestido, sus pequeños dedos como garras tratando de anclarla a esa vida. «No te vayas, Lina», le suplicó. Su voz no era un llanto, sino una orden cargada de un miedo ancestral al abandono. Tomás, en cambio, lloraba abiertamente. Sus sollozos eran pequeños puñales que se clavaban en el alma de Lina con cada inspiración. Ella se arrodilló, los abrazó con una fuerza que ocultaba su propia fragilidad y les prometió que siempre los llevaría en su corazón. Cuando Elvira se los llevó, el silencio que dejaron atrás fue un abismo ensordecedor. Empacar su pequeña valija de cartón fue un acto mecánico. Cada prenda doblada era un adiós a la única posibilidad de felicidad que había conocido, un entierro prematuro de sus esperanzas. Mientras Lina se marchitaba en su resignación forzada, Mateo se consumía en una desesperación silenciosa y corrosiva. La mansión, antes un símbolo de su poder, se había convertido en su tumba. No comía, las bandejas que le subían volvían intactas, la comida fría y sin tocar. No dormía. Pasaba las noches en su escritorio, no trabajando, sino mirando un punto fijo en la oscuridad. El recuerdo del beso ardiendo en sus labios como un estigma. El whisky ya no le ofrecía consuelo, solo acentuaba el vacío inmenso que la ausencia de Lina había dejado. Horacio intentó hablarle, apelar a su sentido del deber, a su legado. «Patrón, la soledad lo necesita». Pero Mateo lo miró con unos ojos tan huecos, tan perdidos, que el viejo capataz retrocedió, comprendiendo con un terror helado que por primera vez en su vida, el hombre más poderoso del país estaba completamente quebrado, su imperio reducido a cenizas por la partida de una muchacha. El día de la boda amaneció con un sol pálido y cruel que iluminaba la estancia de don Ricardo sin ofrecer calor alguno. Todo estaba perfectamente orquestado para una celebración, pero la atmósfera era la de un funeral elegante. Guirnaldas de flores blancas, las mismas que se usan en las coronas fúnebres, adornaban los arcos del jardín. Los invitados llegaban en sus autos de lujo, sus risas y conversaciones sonando huecas y distantes. Una banda sonora macabra para el sacrificio que estaba a punto de cometerse.
El aire olía a jazmines y a tragedia inminente. El tiempo se escurría. Cada tic-tac del reloj de la sala principal era un martillazo sobre el ataúd de la libertad de Lina. La inevitabilidad del evento era una fuerza aplastante, una marea oscura que arrastraba a todos hacia un final que se sentía irrevocablemente equivocado, un pecado contra el orden natural de dos almas destinadas a estar juntas. En la habitación principal, Lina se miraba en el espejo de cuerpo entero. El vestido de novia, una creación de seda y encaje carísimos, se sentía como un sudario. La tela fría contra su piel era una caricia de muerte. El peso de la cola, un ancla que la arrastraba hacia el fondo de un océano de desesperación. No veía a una novia, veía a una prisionera vestida para su propia ejecución. Y en ese instante, frente a su reflejo pálido y de ojos vacíos, la claridad la golpeó con la fuerza de un rayo. Estaba cometiendo el error más terrible de su vida. Una existencia sin Mateo, sin la intensidad de su mirada, sin el calor de su protección, no era vida. Era una condena perpetua. Por primera vez, la idea de elegir, de luchar por sí misma, de romper las cadenas, floreció en su mente como una flor salvaje y desafiante. Pero mientras oía la música comenzar a sonar en el jardín, un pánico helado la invadió. ¿Sería ya demasiado tarde? En su escritorio, en Recoleta, Mateo se puso de pie de golpe. El silencio opresivo se hizo añicos por el sonido de su silla al caer hacia atrás. La imagen del rostro de Lina, sus ojos llenos de lágrimas al despedirse, lo había estado torturando sin piedad, y de repente lo entendió con una nitidez dolorosa y liberadora. ¿De qué le servía la soledad? ¿De qué le servía el apellido Alcorta? ¿De qué servía todo su poder si no podía tenerla a ella? Eran cenizas, un imperio de polvo sin el alma que ella le daba. El escándalo, la desaprobación de la sociedad, la furia de las familias, todo se volvió insignificante. El amor, ese incendio que lo consumía, era la única verdad, la única ley que importaba. Una determinación de acero reemplazó la desesperación en sus ojos. No iba a permitirlo, no iba a perderla, iba a buscarla y arrancarla de ese altar, aunque tuviera que quemar el mundo entero para hacerlo. Con la furia de un propósito renovado, Mateo atravesó el salón principal de su mansión. Horacio se interpuso en su camino, el rostro del viejo capataz una máscara de pánico y lealtad. «Patrón, por el amor de Dios, piense en lo que va a hacer. Será un escándalo sin precedentes, destruirá el nombre de su familia». Mateo ni siquiera aminoró la marcha. Puso una mano en el hombro de su amigo. Su agarre era de hierro, pero su voz era extrañamente calma, imbuida de una certeza absoluta. «Mi familia es ella, Horacio. Mi nombre no significa nada sin ella». Lo apartó con suavidad y siguió su camino hacia la puerta. Mientras tanto, en la estancia, la marcha nupcial comenzó a sonar. Las grandes puertas del jardín se abrieron de par en par, revelando a Lina un fantasma de blanco al comienzo del pasillo de flores. Dio el primer paso, un autómata caminando hacia su destino, sin saber que a kilómetros de distancia, su salvación galopaba hacia ella contra el tiempo. El jardín de la estancia de don Ricardo era una obra de arte fría y calculada, un escenario perfecto para un sacrificio. Las guirnaldas de flores blancas colgaban de los arcos con una simetría fúnebre, y el aire, cargado con el perfume dulzón de los jazmines, olía a resignación. Estaba de pie junto al altar, un fantasma vestido de novia, el velo como una telaraña sobre mi rostro, separándome del mundo. El celebrante hablaba, pero su voz era un zumbido lejano, un ruido de fondo para la tormenta que se desataba en mi interior. Sentía la mirada de don Ricardo a mi lado,
una presencia fría y posesiva. Cada palabra del ritual era un martillazo más sobre los clavos de mi ataúd. Mi cuerpo estaba allí, obediente y quieto, pero mi alma ya había huido, galopando por los campos abiertos de un recuerdo, buscando desesperadamente el rostro del único hombre que había logrado verme de verdad. Y entonces el universo se detuvo. No fue un grito, sino el sonido violento de un caballo galopando a toda velocidad, seguido por el estruendo de un portón de hierro siendo forzado. Un silencio sepulcral cayó sobre los invitados. Un centenar de cabezas girando al unísono hacia el final del pasillo de flores. Allí estaba él, Mateo. No llevaba el traje impecable del patrón, sino la ropa de campo, botas cubiertas de polvo, el pelo revuelto por el viento, su rostro una máscara de furia y determinación. Era una fuerza de la naturaleza, un vendaval de tierra y verdad irrumpiendo en un jardín de mentiras. Su presencia era un cataclismo, una interrupción tan brutal y definitiva que el tiempo mismo pareció fracturarse. No caminó, avanzó, y cada paso que daba sobre el césped inmaculado era una declaración de guerra contra el destino que me habían impuesto. Ignoró los jadeos de asombro, las miradas de escándalo, la figura lívida de don Ricardo. Sus ojos, oscuros y ardientes, me buscaron a través de la multitud y se clavaron en los míos con una intensidad que me robó el poco aire que me quedaba. El mundo entero se desvaneció. Solo existía esa conexión, ese hilo invisible y de acero que nos unía a través del espacio. Se detuvo a mitad del pasillo y su voz, aunque no era un grito, resonó con una autoridad que hizo temblar el aire. «Esto no va a suceder», dijo, y las palabras no fueron una sugerencia, sino un decreto. Luego, su mirada se suavizó, dirigiéndose solo a mí, a la mujer que veía detrás del velo. «Lina, no voy a permitirlo, no voy a perderte». Era una declaración pública, un suicidio social. El hombre más poderoso del país, humillándose por amor frente a todos. El caos estalló. Los susurros se convirtieron en un murmullo indignado. Vi el rostro de Regina contraído por el odio y el de don Ricardo, pálido de humillación, a punto de gritar una orden. Pero Mateo no les dio tiempo. Continuó su avance, lento, deliberado, hasta detenerse a solo unos pasos del altar de mí. El mundo se suspendió en el abismo que nos separaba. Extendió su mano. Una mano grande y callosa, la mano de un hombre que trabajaba la tierra. No había súplica en su gesto, sino una promesa de un mundo diferente, un mundo donde yo podía elegir. «Vení conmigo, Lina», dijo, su voz ahora un ruego ronco y profundo que vibró en el centro de mi alma. «Elegíte a vos. Por una vez en tu vida, elegí tu libertad. Confía en mí». La elección estaba allí, desnuda y brutal. La jaula segura o el abismo incierto de la libertad. El silencio se estiró hasta volverse doloroso. Sentía sobre mí el peso de 100 miradas juzgándome, el odio de mi madrastra, la furia del hombre a mi lado. Pero en los ojos de Mateo no había juicio, solo un refugio. Y en ese instante, la resignación que me había encadenado durante años se hizo añicos. Con un movimiento que se sintió tan natural como respirar, solté el ramo de flores blancas que cayó al suelo con un ruido sordo. Me di la vuelta, dejando atrás el altar, y caminé los 3 pasos que me separaban de él. Levanté mi mano temblorosa y la puse en la suya. Su piel era cálida, real. Luego, con mi otra mano, me arranqué el velo de la cabeza, un gesto violento y liberador. La tela flotó hasta el suelo como un fantasma vencido. Lo miré a los ojos y por primera vez en mi vida, mi voz fue completamente mía. «Sí», dije. Su mano se cerró sobre la mía con una fuerza protectora, un ancla en la tormenta que habíamos desatado.
No miró hacia atrás. Me guió, casi arrastrándome, por el pasillo de vuelta, abriéndose paso entre los invitados paralizados. «No te atreverás», gritó don Ricardo, su voz temblando de rabia. «Vas a arruinar tu vida por un peón». Mateo se detuvo, pero no se giró por completo. Su respuesta fue gélida, cortante, una cuchilla que expuso la verdad ante todos. Un peón no se casa con una mujer para robarle la herencia que su madrastra le quitó. Ricardo, yo no la estoy arruinando, la estoy salvando de vos. El jadeo colectivo de los invitados fue la única validación que necesité. Dejamos atrás el caos, las caras de asombro y el jardín de mentiras, corriendo hacia el caballo que esperaba, hacia el horizonte abierto de la soledad, hacia el comienzo de nuestra verdadera vida. Pasó un mes, un ciclo lunar completo que lavó el polvo del escándalo y lo reemplazó con el aroma a tierra húmeda de la soledad. Nuestra vida juntos no se construyó con grandes gestos, sino con la silenciosa acumulación de pequeños milagros cotidianos. Amanecíamos con el sol tiñendo de naranja el horizonte de la pampa, no con el ruido asfixiante de la ciudad. Yo lo veía observar a Lina con los caballos. Su conexión con ellos era un lenguaje sin palabras, una danza de respeto y libertad que él nunca había presenciado entre los muros de Recoleta. Compartíamos mates en la galería al atardecer, y en nuestros silencios se decían más verdades que en todas las conversaciones de la alta sociedad. Ya no era el patrón solitario, el dueño de todo, era simplemente Mateo. Y ella, con su entereza serena y sus manos que sabían de trabajo y de caricias, era el alma que mi tierra y yo habíamos estado esperando sin saberlo. La validación de nuestra decisión llegó en un sobre lacrado desde Buenos Aires con la caligrafía temblorosa de Horacio. Dentro, un recorte de periódico anunciaba la bancarrota fraudulenta de don Ricardo. No era solo un viudo adinerado, era un depredador que se aprovechaba de familias en desgracia, coleccionando deudas y destinos rotos. El matrimonio con Lina no era un arreglo, era la ejecución de una hipoteca sobre su vida, un último intento desesperado de Regina por salvarse de sus propias deudas con él. La noticia me golpeó con la fuerza de un viento helado, pero no me quebró, me liberó. No solo había escapado de una jaula sin amor, sino de la red de una araña. Al final de la carta, Horacio había escrito: «Patrón, yo insistía en que buscara a alguien de su clase, pero usted buscaba a alguien con clase, y la encontró. Ella es la verdadera patrona de esta tierra». Los niños fueron el testimonio más puro de nuestra felicidad. Sofía y Tomás, antes dos sombras asustadas que se movían por los pasillos de un palacio frío. Ahora eran dos torbellinos de risas que corrían descalzos por el campo. La pequeña caja de música de Tomás descansaba en una repisa, intacta y querida, pero su melodía ya no era un lamento por el pasado, sino una nana para los nuevos sueños. Sofía, que antes me miraba con la desconfianza de quien teme un nuevo abandono, ahora se acurrucaba a mi lado para que le leyera cuentos, su cabeza apoyada en mi hombro con una confianza total y absoluta. La mansión de la soledad, antes un monumento al poder y la soledad de Mateo, se había transformado en un hogar. Sus paredes ahora resonaban no con el eco del silencio, sino con la promesa de una familia que, contra todo pronóstico, habíamos logrado construir. Una tarde, mientras el sol se derramaba como oro líquido sobre el pastizal infinito, Mateo me encontró mirando el horizonte. Estaba en el mismo lugar donde, de niña, mi padre me enseñaba los nombres de las estrellas. Se paró detrás de mí, sin decir nada, y sus brazos me rodearon la cintura, su mentón apoyado sobre mi cabeza. El calor de su cuerpo era un ancla, un refugio.
No necesitaba el lujo de un palacio ni la aprobación de una sociedad que nunca me vería como una igual. Lo único que necesitaba estaba allí, en ese abrazo bajo el cielo abierto. Se inclinó y susurró en mi oído, su voz un murmullo ronco que vibró en el centro de mi alma. Te busqué en cada salón, en cada rostro vacío, y estabas acá. Siempre estuviste acá, y en ese instante supe que no me había encontrado llorando en una escalinata. Me había encontrado para traerme, finalmente, a casa,